un bote de liquid paper, el corrector que usaban las secretarias para borrar errores en la máquina de escribir. Con eso, un adolescente sin carnet de conducir construyó una empresa valorada en 280 millones de dólares en el Nasdaq. Engañó a 15 bancos y durante 2 años fue el empresario más joven en cotizar en bolsa en la historia de los Estados Unidos. Su nombre era Barry Minkow. Hay una foto de 1987 que todavía hoy resulta difícil de procesar. Un chico de 21 años, traje caro, pelo peinado hacia atrás. Detrás de él, los paneles del Nasdaq, con el ticket de su empresa subiendo en tiempo real. La empresa se llamaba Cvest. El 86% de sus ingresos no existía. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a Reseda, California, años 70. No es Beverly Hills, es el tipo de barrio donde la gente trabaja mucho y llega a fin de mes con lo justo, si llega. El padre de Barry, Robert Minkow, era agente inmobiliario. Cuando las tasas de interés subieron al 22% a finales de los 70, el sector inmobiliario en California se derrumbó. Barry tenía 12 años. Lo que recuerda de esa época no es la crisis económica en abstracto. Lo que recuerda es ir a casa de un amigo y pedirle que lo dejara ducharse antes del colegio. En su propia casa habían cortado el agua caliente. Esa imagen, esa vergüenza silenciosa, lo marcó de una forma que no desapareció nunca. Le enseñó que el dinero no era solo dinero, era dignidad, era la distancia entre pedir y no tener que pedir. Cuando Barry tenía 9 años, su madre le consiguió un trabajo en la empresa de limpieza de alfombras donde ella trabajaba, teleoperador. Un crío de 9 años llamando por teléfono a desconocidos para venderles servicios de limpieza. Y aquí está la primera señal de lo que vendría después. El niño era extraordinariamente bueno en eso. Tenía algo en la voz, una calidez, una energía, una capacidad de hacer que el desconocido al otro lado del teléfono sintiera que podía confiar en él. No lo había aprendido, simplemente lo tenía. A los 16 años, en su segundo año de bachillerato, Barry Minkow no podía esperar más. Fundó Cvest, la mejor empresa de limpieza de alfombras, en el garaje de sus padres. El nombre era una promesa y el negocio era real. Limpiaban alfombras, tenían clientes, había trabajo genuino. El problema era el dinero. Los gastos superaban siempre a los ingresos, y los bancos no querían tratar con un menor de edad, porque en California los menores no podían firmar contratos vinculantes. Ningún banco le prestaba $1. Fue ahí donde Barry tomó la decisión que lo llevaría a todo lo demás. En lugar de rendirse, empezó a buscar otras formas de conseguir dinero. Emitió cheques sin fondos entre distintas cuentas para crear una apariencia temporal de liquidez. Vendió las joyas de su abuela, simuló robos en su propia oficina para cobrar los seguros. Acumuló cargos pequeños en las tarjetas de crédito de sus clientes, importes tan menores que la mayoría de la gente no se molestaba en revisar. Casi nadie protestó. Casi. Una mujer sí lo hizo, y esa protesta, años después, lo destruiría todo. Pero por ahora, Barry tenía 16 años, un garaje y la certeza absoluta de que había encontrado algo más grande que la limpieza de alfombras. El salto de limpiar alfombras a montar un fraude de 280 millones de dólares no fue una sola decisión, fue una conversación en un gimnasio. Tom Padgett era ajustador de siniestros de seguros, un hombre que conocía por dentro cómo funcionaban los contratos de restauración de edificios dañados por incendios e inundaciones, cuánto costaban esos proyectos, cómo se documentaban, qué tipo de empresa podía ganarse uno de esos contratos. Se conocieron en un club deportivo de Los Ángeles. Barry escuchó, era muy bueno escuchando. La idea que surgió de esa conversación era simple en su concepto y brutal en su ambición. ¿Qué pasaría si Cvest no solo limpiara alfombras, sino que también restaurara edificios enteros tras siniestros? Contratos de millones de dólares, el tipo de ingresos que justificarían cualquier préstamo bancario. Y la segunda pregunta, la que cambió absolutamente todo. ¿Qué pasaría si esos contratos no necesitaran ser reales para parecer reales? Minkow y Padgett crearon Interstate Appraisal Services, una empresa que en papel era una firma independiente que gestionaba y asignaba contratos de restauración. En la realidad, era un número de teléfono, y cuando alguien llamaba a ese número para verificar un contrato millonario, al otro lado respondía Tom Padgett. El sistema funcionaba, pero Barry necesitaba que los números aguantaran el escrutinio de un profesional. Necesitaba a alguien que supiera hablar el idioma de los auditores. En septiembre de 1985 contrató a Mark Morse. Morse no era un contable cualquiera. Había abandonado casi un doctorado en historia de la ciencia
para montar su propia firma de contabilidad. Y sabía algo que Barry no sabía, exactamente qué miraban los auditores cuando revisaban unos estados financieros. Y más importante aún, sabía cómo darles exactamente eso sin que nada fuera real. El trío estaba completo. Minkow ponía el carisma y la visión, Padgett ponía la coartada telefónica, Morse ponía los números. Aquí es donde entra el liquid paper. Lo que Morse fabricó no era tosco, era meticuloso. Tomaba documentos bancarios reales, extractos, contratos, estados financieros auténticos. Con liquid paper tapaban los datos originales, esperaba a que se secara, los fotocopiaba. La fotocopia no mostraba el corrector. El resultado parecía un documento limpio, original, impecable. Luego, con una máquina de escribir, añadía los datos falsos, ingresos que no existían, contratos de restauración por millones, clientes de las grandes aseguradoras del país, herramientas que cualquier oficina tenía en el cajón, resultado, documentos que los bancos aceptaban como prueba de una empresa próspera. Los 15 bancos que eventualmente prestaron dinero a Civest nunca verificaron que los contratos de restauración fueran reales. Miraban el papel estaba bien. Había sin embargo un problema que el papel no podía resolver. En algún momento alguien querría ver las obras con sus propios ojos. Noviembre de 1986, Civest se preparaba para salir a bolsa en el Nasdaq. Para eso necesitaba que los auditores de Ernst & Whinney, una de las grandes firmas del mundo, emitieran una carta de confort, un documento que certificara la veracidad de sus estados financieros. El auditor asignado al caso era un hombre llamado Larry Gray, y Larry Gray quería visitar personalmente el proyecto de restauración más grande que Civest afirmaba tener, un contrato de $7 millones en Sacramento. No era negociable. Barry llamó a Padgett. Padgett llamó a Mark Roddy. Roddy era un asociado con antecedentes penales y una capacidad extraordinaria para improvisar bajo presión. Padgett y Roddy volaron a Sacramento. Encontraron un edificio donde por casualidad había obras de decoración en curso, pertenecientes a otra empresa completamente distinta. La noche anterior a la visita de auditoría, colocaron carteles con el logo de Civest en las paredes. Al día siguiente llegó Larry Gray. Le mostraban la primera planta, impecable, recién pintada. Le enseñaron las plantas inferiores con obras en curso. Le presentaron a los supuestos responsables del proyecto. Gray tomó notas. Escribió en su informe que el trabajo estaba sustancialmente completo y había superado la inspección. Firmó la carta de confort. Civest salió a bolsa. En diciembre de 1986, la oferta inicial recaudó $15 millones. Barry Minkow, con 20 años, se convirtió en la persona más joven en la historia financiera de los Estados Unidos en llevar una empresa al mercado de valores. La Ferrari llegó poco después, roja, con su nombre en la placa. Las entrevistas llegaron a continuación, Forbes, el Wall Street Journal y luego el programa de Oprah Winfrey. Barry se sentó frente a Oprah y habló de su infancia enrisida, de los años difíciles, del agua caliente cortada, de lo que significaba creer en uno mismo cuando nadie más lo hacía. El público aplaudió. Los bancos siguieron prestando, 15 bancos distintos, 3 bancos de inversión, varios prestamistas privados, todos mirando los mismos documentos fabricados con liquid paper y una fotocopiadora. Debajo de la superficie, sin embargo, la presión se acumulaba. Cada nuevo préstamo exigía más documentos, cada auditor nuevo exigía visitar más obras, cada inspección requería otra escenificación, otro edificio, otro conjunto de carteles colocados la noche anterior, otra historia preparada con cuidado milimétrico. El esquema era como una bola de nieve rodando cuesta abajo, cada vez más grande, cada vez más difícil de detener. Cuando las acciones de Civest alcanzaron el pico en febrero de 1987, la empresa tenía 30.000 empleados, oficinas en California, Arizona y Nevada, y una valoración de bolsa de $280 millones. El 86% de esos ingresos no existían, y por entonces Barry Minkow tenía 21 años. La persona que lo detuvo no era un agente del FBI, no era un analista de la SEC, no era un investigador de Wall Street, era una mujer que quería que le devolvieran unos pocos dólares. Años antes, Civest había acumulado cargos fraudulentos pequeños en las tarjetas de crédito de sus clientes. La mayoría de la gente no los detectaba, y quien los detectaba no se molestaba en reclamar. El tiempo que costaba no valía la pena. Esta mujer sí insistió. Durante meses llamó a la empresa que tenía 30.000 empleados, Ferrari y apariciones en televisión nacional. Nadie le respondió y nadie le devolvió la llamada. Así que llamó a Los Angeles Times. El 22 de mayo de 1987, el periodista
Daniel Axt, publicó un artículo en portada. No hablaba de contratos ficticios, no mencionaba los edificios alquilados ni el liquid paper, hablaba de algo aparentemente menor, cargos fraudulentos en tarjetas de crédito y un fundador que se negaba a devolver el dinero. Era una historia pequeña, fue suficiente. Dos inversores especializados en posiciones cortas, los hermanos Fesbach, leyeron el artículo ese mismo día. Llevaban tiempo mirando Cibest con recelo. Empezaron a investigar en serio. Llamaron a los teléfonos de los supuestos proyectos de restauración. Intentaron verificar el contrato de Sacramento. No encontraron nada, absolutamente nada. Empezaron a vender acciones de Cibest en corto. Los bancos leyeron el artículo y cancelaron las líneas de crédito. Los banqueros que supervisaban la mayor adquisición planeada por Cibest, la compra de la empresa de limpieza más grande del país, exigieron una pausa inmediata. Las acciones cayeron un 28% en un solo día. Los auditores de Ernst & Whinney, ya bajo presión, pidieron visitar otro proyecto de restauración en San Diego. Padgett y Roddy alquilaron un almacén. Lo llenaron con material de construcción barato. Pusieron un cartel en la puerta. El auditor fue. Tomó notas. Pero algo había cambiado. En esa segunda visita, los auditores encontraron una mentira menor, casi irrelevante frente al fraude real, pero fue suficiente para que actuaran. El 2 de junio de 1987, Ernst & Whinney renunció el contrato de auditoría, sin emitir ningún informe. Sin explicación pública, solo silencio. Y en ese silencio, los abogados de Cibest comenzaron a hacer las preguntas que nadie había hecho antes. Lo que encontraron: ninguna de las direcciones de los proyectos de restauración existía. Ningún edificio, ningún cliente real, solo papel. El director financiero entró en la sala de juntas y dijo lo que sabía. A pesar de haber recibido millones en préstamos e inversiones en las semanas anteriores, Cibest tenía menos de $100.000 en el banco. Una empresa valorada en 280 millones, con 1.030 empleados, con un Ferrari rojo y una aparición en Oprah. Menos de $100.000. Barry Minkow presentó su dimisión ese mismo día, por motivos de salud, dijo su abogado. 5 días después, Cibest solicitó protección por quiebra. Todo lo que quedó de la empresa de 280 millones de dólares se vendió meses después en una subasta pública. El total recaudado fue de $64.000. 64.000 de 280 millones. El juicio comenzó en otoño de 1988. La fiscal fue construyendo el caso pieza por pieza. Los almacenes alquilados, los carteles colocados la noche anterior, los estados financieros fabricados con liquid paper y una fotocopiadora, el número de teléfono que era Tom Padgett haciéndose pasar por una empresa que nunca existió. En diciembre de 1988, el jurado regresó a la sala. Culpable: fraude en tarjetas de crédito, extorsión, fraude en valores, lavado de dinero, malversación, fraude postal, evasión fiscal, fraude bancario. 25 años de prisión. Barry Minkow tenía 22 años. Tom Padgett, 8 años. Mark Morse, 8 años. Los accionistas de Cibest perdieron absolutamente todo. Los 15 bancos que habían prestado dinero a una empresa sin un solo contrato real escribieron las pérdidas en sus libros y siguieron adelante. Ernst & Whinney llegó a un acuerdo civil con los afectados por $35 millones. Y aquí podría terminar la historia. El fraude, la caída, la cárcel, punto final. Pero con Barry Minkow nunca hay un punto final. Salió de prisión en 1995, después de 7 años y medio. Se había convertido al cristianismo durante su condena, obtuvo un máster en teología, se hizo pastor en San Diego y fundó el Instituto de Descubrimiento de Fraudes, colaborando activamente con el FBI y la SEC, para exponer esquemas fraudulentos por casi $1.000 millones. El estafador arrepentido que usaba su conocimiento del lado oscuro para hacer el bien. La historia perfecta de redención. Era evidentemente demasiado perfecta. En 2009 publicó un informe acusando a la constructora Lennar de irregularidades masivas en su contabilidad. Las acciones de Lennar cayeron a la mitad en cuestión de días. Lo que el mundo no sabía: Minkow había vendido acciones de Lennar en corto antes de publicar el informe. Había apostado a que caerían y luego había publicado un informe que les haría caer. El mismo mecanismo que en Cibest, pero al revés. Antes infló el valor de una empresa, ahora la hundió. 5 años más de prisión. Y mientras cumplía esa segunda condena, salió a la luz algo más. Durante años, como pastor,
Barry Minkow había robado a su propia congregación más de $3 millones. Convenció a un viudo de donar $5.000 para construir un hospital en Sudán, en memoria de su esposa fallecida. No había ningún hospital. Le robó $300.000 a una abuela viuda que criaba sola a su nieta. 5 años más. La jueza que dictó esa última sentencia dijo algo que vale la pena dejar en el aire un momento. Dijo que Barry Minkow era una persona muy talentosa, pero que no tenía ninguna brújula moral que le indicara cuándo parar. Barry Minkow fue liberado definitivamente en junio de 2019. Debe más de $600 millones en restitución acumulada. En 2022, Discovery Plus estrenó una serie documental en 3 partes sobre su vida. Se llamaba Rey de la Estafa. Después del juicio de 1988, el Congreso de los Estados Unidos llamó a declarar a los socios de Ernst & Whinney. Querían entender cómo era posible que auditores con décadas de experiencia hubieran certificado como real algo completamente ficticio. Un senador le hizo al auditor una pregunta directa: si el fraude era tan elaborado, ¿cómo consiguió la policía de Los Ángeles resolverlo en una fracción del tiempo? El auditor respondió: la policía había recibido una pista. El senador guardó silencio. Esa respuesta lo decía todo. Los auditores no fallaron por falta de capacidad, fallaron porque no estaban buscando, porque el sistema no estaba diseñado para descubrir el fraude, estaba diseñado para certificar la apariencia de que no existía, para revisar documentos, no realidades, y porque las firmas de auditoría eran contratadas por las mismas empresas que auditaban. Un cliente satisfecho no era uno al que le encontrabas fraudes. Un adolescente sin carnet de conducir, en el garaje de sus padres, lo había entendido perfectamente. No hacía falta que los contratos fueran reales, solo hacía falta que el papel lo pareciera. Lo que el caso de Cibes reveló no fue la astucia extraordinaria de Barry Minkow, eso era lo menos importante. Lo que reveló fue que el sistema diseñado para protegerte prefería no mirar demasiado cerca, porque mirar de cerca era incómodo, porque la incomodidad generaba conflictos y los conflictos no eran rentables para nadie en la cadena. Ese sistema no cambió con Barry Minkow. Cuando Enron colapsó en 2001, el mismo sistema volvió a fallar de la misma manera. Cuando Wirecard fabricó durante años transacciones que no existían con la firma de una gran auditora alemana, el mismo sistema volvió a fallar. Y en cada caso la pregunta fue la misma: ¿cómo es posible que nadie lo viera? Y en cada caso la respuesta fue la misma, aunque nadie la dijera con esta claridad, porque nadie estaba buscando. La historia de Barry Minkow no es solo la historia de un estafador extraordinariamente hábil, es la historia de todo lo que tiene que fallar para que alguien así llegue tan lejos. Los bancos que no verificaron, los auditores que confirmaron sin cuestionar, los medios que aplaudieron la historia del chico del garaje sin hacer una sola pregunta incómoda. Todos dejaron que los engañara porque era más cómodo creer. Eso no cambió con Barry Minkow, eso no ha cambiado todavía. Y si esta historia te hizo pensar, si te dejó con esa sensación de que el sistema es más frágil de lo que parece, este es tu canal. En estafa.info analizamos los grandes casos de engaño financiero, corporativo e institucional que definieron el mundo moderno. Historias reales, documentadas y narradas sin simplificaciones. Suscríbete para no perderte el próximo caso. Y si conoces a alguien que debería escuchar esta historia, compártela, porque entender cómo funciona el fraude es la única forma real de no caer en él.